No cierres la puerta, por lo que más quieras. No la cierres. El grito se pierde en el túnel de la estación de Tacubaya. No hay pasajeros, no hay luz, solo el brillo de unos ojos rojos, de eso que viene reptando por el techo del vagón. Mi nombre es Esteban, soy ingeniero y hace 3 meses descubrí por qué la línea 7 es la más profunda de Latinoamérica. No es por la geografía de la ciudad, es porque estaban intentando enterrar algo que nunca debió ser despertado. Si estás escuchando esto y usas el metro de noche, mira bien a la persona que tienes al lado. Si no parpadea, corre. Estás a punto de conocer la verdadera historia del panteón de la línea 7. Muchos creen que el olor a podrido en la línea naranja es por el drenaje, pero eso es un error. Es por lo que se hallaron tras las paredes del cemento en los años 80. Me contrataron para investigar vibraciones rítmicas entre Constituyentes y Barranca del Muerto. Lo que mis sensores detectaron no era una tierra moviéndose. Eran latidos. Un corazón gigante latiendo debajo del asfalto de la Ciudad de México. Eran las 3 de la mañana. Bajé con don Manuel, un veterano que mascaba tabaco para no oler la muerte. Bajamos por las escaleras mecánicas que parecen no tener fin. Cuando llegamos al nivel de vías, don Manuel se detuvo. Ingeniero, ¿trae su lámpara? Sí. ¿Por qué? Apáguela y, pase lo que pase, no la encienda hasta que escuche el tercer silbido del túnel. Nos quedamos en la oscuridad total. A 40 metros bajo tierra el silencio es sólido. Te aplasta a los oídos. De repente lo escuché. Un silbido bajo, humano, pero distorsionado. Luego el segundo. Y antes del tercero, algo pasó rozando mi cara. No era aire. Era una mano, fría, larga y seca. Entré en pánico y encendí la linterna. Lo que vi en ese segundo de luz cambiaría tu forma de ver el transporte público para siempre. Había cientos de ellos, figuras pálidas, vestidas con ropa de los años 40, 60 y 80, paradas sobre las vías. Todas miraban hacia arriba, hacia la superficie, con la boca abierta en un grito silencioso. Te dije que no la prendieras, rugió don Manuel. En ese momento, las figuras giraron la cabeza al mismo tiempo. Sus cuellos crujieron como ramas secas. Y entonces empezaron a correr hacia nosotros. No corrieron como humanos. Se movían en ángulos imposibles. Trepaban por las paredes de cemento liso, como si la gravedad no existiera. Don Manuel me agarró del brazo y me arrastró hacia un túnel de servicio que no aparecía en mis planos. Corre hacia la fosa 7,
Es el único lugar bendecido. Entramos en una cámara circular. Las paredes estaban cubiertas de cruces, hechas con el mismo aceite negro de los trenes. Don Manuel cerró la compuerta de acero. Pusimos el cerrojo. Del otro lado, los golpes empezaron. No eran golpes de puños, eran cabezazos. Aquellas cosas estaban golpeando la puerta con sus propios cráneos. ¿Qué son esas cosas, don Manuel?, pregunté, hiperventilando. Son los pasajeros del turno negro, dijo él. Personas que el sistema perdió durante décadas. El metro no solo transporta gente, ingeniero. El metro es un sistema de alimentación. La ciudad de arriba necesita que la ciudad de abajo esté llena. Cada vez que hay un retraso por persona en vías, no siempre es una desaparición. A veces es una ofrenda. El aceite negro que goteaba del techo no era chapopote. Tenía una viscosidad orgánica, como sangre vieja y espesa. Se acumuló en el suelo de la cámara de seguridad, formando un charco que parecía tener vida propia. Don Manuel retrocedió hasta quedar pegado a la puerta de acero. No lo mires a los ojos, Esteban. No lo mires. Pero era demasiado tarde. Del charco emergió una mano. No tenía piel, solo haces de fibras negras retorciéndose como lombrices. La mano agarró el tobillo de don Manuel. Con una fuerza inhumana, escuché el hueso romperse, un sonido seco, como una rama quebrándose en el bosque. Don Manuel soltó un alarido, pero antes de que pudiera reaccionar, el charco se expandió y lo succionó hacia el suelo. Fue físico, real, imposible. Vi como el cuerpo de un hombre de 80 kilos desaparecía por una grieta de no más de 5 centímetros. Lo último que vi de él fueron sus dedos arañando el cemento, dejando surcos de sangre. Y luego silencio. Me quedé solo. Mi linterna parpadeaba, agonizante. Salí de la cámara de seguridad al túnel principal, pero algo había cambiado. Ya no estaba en el tramo de Tacubaya. Las paredes no eran de cemento moderno, eran de ladrillo rojo, viejo, cubierto de salitre. Un salitre que formaba figuras de rostros suplicantes. Caminé siguiendo las vías. De pronto tropecé con algo metálico. Alumbré el suelo y el corazón se me detuvo. Eran zapatos, miles de zapatos, tacones de mujer, botas de obreros, todos perfectamente alineados a lo largo de la vía, como si sus dueños se hubieran evaporado al mismo tiempo. Entonces recordé algo, un dato que circulaba en los archivos privados del STC Metro. Cada año el sistema reporta 500 extravíos, personas que entran por el torniquete, pero cuya salida nunca se registra. Los medios dicen que se pierden en la ciudad, pero viendo esos zapatos entendí la verdad. La línea 7 es un sistema digestivo. Seguí caminando hasta que vi una luz blanca al fondo. No era la luz amarillenta de las estaciones normales,
Era una luz pura, clínica. Al acercarme leí el letrero. Estación Paraíso. Busqué en mi memoria. No hay ninguna estación con ese nombre. El diseño era antiguo. Azulejos naranja brillante, sin anuncios, sin ruido. En las bancas había gente sentada. Parecían pasajeros normales, pero todos sostenían periódicos de fechas imposibles. 19 de septiembre de 1985, 2 de octubre de 1968. Me acerqué a uno. Disculpe, ¿cómo puedo salir de aquí? El hombre bajó el periódico. No tenía rostro. Donde deberían estar sus facciones había una superficie lisa, rosada, y aún así una voz salió de su pecho. De aquí no se sale, ingeniero. Aquí se espera el transbordo final. El patrón dice que usted es un invitado especial. Usted trajo miedo fresco. Y eso es lo que más le gusta. Un sonido de tren se escuchó a lo lejos, pero no era un tren normal. Era un lamento metálico, como mil láminas de hierro frotándose entre sí. Un tren negro, sin ventanas, entró en la estación Paraíso. Las puertas se abrieron. Del vagón central bajó una figura. Tenía más de 2 metros de altura. Vestía un uniforme de jefe de estación, perfectamente planchado, pero su cabeza era el cráneo de un coyote cubierto de obsidiana. Era el patrón. Esteban, dijo la entidad, don Manuel me habló de ti. Dice que eres bueno midiendo grietas. Ven, te mostraré la grieta más grande de todas, la que divide el mundo de los que respiran, de la oscuridad que nosotros servimos. El patrón señaló el final del andén. Las vías no continuaban. Caía en un abismo vertical. Luces rojas titilaban a kilómetros de profundidad. Si saltas, el dolor termina. Si corres, te daremos 10 minutos de ventaja. Pero recuerda, en la línea 7, todos los caminos llevan de vuelta al centro del hambre. Eché a correr por las escaleras eléctricas apagadas, subiendo peldaños que se sentían como dientes de una bestia. Subí las escaleras mecánicas de la estación Paraíso, pero algo estaba mal. Mis piernas quemaban. El ácido láctico me gritaba que me detuviera, pero los peldaños de metal parecían estirarse, como si la escalera nunca fuera a terminar. Miré hacia arriba. La estación Paraíso ya no estaba. En su lugar había un pozo de sombras, y en el pozo el tren negro del patrón aguardaba en silencio, como una araña en el centro de su red. Al llegar al final de la escalera no salía a la calle. Salía a un pasillo técnico, de esos de los que los pasajeros nunca ven. Las paredes estaban cubiertas de cables de alta tensión. Vibraban con una frecuencia que me revolvía el estómago. Pero no eran cables normales. Al acercarme, vi que estaban recubiertos de una membrana translúcida y por dentro fluía algo rojo. Sangre. El sistema eléctrico de la línea 7 no se alimentaba solo de la red de la ciudad. Estaba conectado a algo
mucho más antiguo. Llegué a una puerta de madera pesada. Tenía el escudo del gobierno de los años 70 tallado en el centro. La empujé. Dentro el aire olía a ozono y a flores de cempasúchil marchitas. Era una sala circular, llenas de monitores CRT antiguos, pantallas verdes, pero en los monitores no se veían los andenes, se veían las vidas de las personas de arriba. Una mujer cruzando la calle en Polanco, un hombre durmiendo en un departamento de la Condesa, un anciano cenando solo. En el centro de la sala, sentado frente a una consola oxidada, había un hombre flaco. Vestía uniforme de técnico del metro, pero su piel era gris ceniza. No se giró cuando entré. Bienvenido a la sala de pesos y medidas, ingeniero. Aquí es donde decidimos quién se queda abajo, para que la ciudad de arriba pueda seguir flotando. ¿Pero de qué estás hablando?, pregunté acercándome a los monitores. La Ciudad de México es demasiado pesada, explicó el técnico. Se hunde cada año. Los edificios, el asfalto, la gente. Es demasiado lastre para una ciudad construida sobre un lago. Si no fuera por nosotros, la ciudad ya se habría tragado a sí misma. Me mostró una pantalla, una gráfica de energía vital. La línea 7, al ser la más profunda, actúa como un ancla. Cada persona que desaparece o que se lanza a las vías se transforma en energía pura para mantener los cimientos de la superficie estables. Don Manuel era el encargado de recolectar las almas de este mes, continuó el hombre, pero cometió un error. Te dejó entrar a ti y ahora el sistema está desbalanceado. Falta un cuerpo, uno solo, para cerrar el ciclo de la medianoche. Sentí un frío glaciar en la nuca. El técnico finalmente se giró. Sus ojos no tenían pupilas. Eran dos esferas de cristal de cuarzo. Reflejaban mi propio rostro. Tienes dos opciones, Esteban. Puedes ocupar el lugar de don Manuel y convertirte en el nuevo recolector, o puedes intentar salir. Pero salir necesitas una llave, y la llave está en el pecho del patrón. En ese momento las alarmas de la sala empezaron a sonar. Los monitores mostraron estática, y dentro de la estática el rostro del coyote de obsidiana me sonreía. «Corre, ingeniero, corre», susurró el técnico. Él ya viene por su pago y, créeme, prefiere a los que corren porque su carne sabe a adrenalina. Salí disparado hacia el túnel de ventilación. Detrás de mí escuché garras rascando el metal. La línea 7 ya no era un transporte, era un laberinto diseñado para cazarme. Salí de la sala de control por un conducto de ventilación. Era tan estrecho que mis hombros rozaban las paredes del metal oxidado. El aire allí arriba era aún peor. Olía a ozono quemado y a algo que solo puedo describir como miedo añejo. Detrás de mí el sonido no eran pasos, era algo arrastrándose. Eran las garras de obsidiana del padrón, golpeando el metal del ducto. No puedes escapar de tus cimientos, Esteban. La voz del patrón no resonaba en mis oídos, resonaba dentro de mi cráneo. Tu sangre ya conoce este camino.
¿Por qué crees que tu abuelo nunca regresó de la construcción de la línea 7 en el 84? Me detuve. El corazón me dio un vuelco. Mi abuelo, un ingeniero, el hombre que mi familia siempre dijo que la ciudad se lo llevó. Ahora entendía lo que significaba esa frase. Caí del ducto hacia una zona de maniobras olvidadas, cerca de la estación Viveros. Pero no era la estación iluminada que todos conocemos. Era un depósito de trenes viejos, vagones naranjas, de los primeros modelos, cubiertos de vegetación subterránea, un hongo blanco filamentoso que brillaba con una luz mortecina. Allí estaban los durmientes, cientos de trabajadores del metro, de distintas épocas, uniformes raídos, conectados a los vagones por cables que salían de sus nucas. Sus ojos estaban abiertos, pero en blanco. Sus labios se movían al unísono, susurrando las coordenadas de los trenes que circulaban arriba. Eran los procesadores biológicos del sistema. El metro no funcionaba con computadoras, funcionaba con la agonía prolongada de los que desaparecieron. En el centro del depósito, sobre un altar improvisado hecho con rieles doblados, vi un casco de ingeniero. Tenía las iniciales AR, Arturo Riva, mi abuelo. Al lado había un diario de obra, manchado con ese aceite negro. Lo abrí con las manos temblorosas. La última entrada decía: el contrato no es con el sindicato, es con la tierra. Para que el túnel no colapse sobre la ciudad debe entregar su cuota. Un Riva construyó la entrada. Un Riva debe mantener la puerta cerrada. Entonces lo entendí. No me habían contratado por mi currículum. Me habían traído para el relevo. El sistema necesitaba sangre fresca del mismo linaje. Una sombra masiva cubrió el depósito. El patrón descendió del techo. Sus patas de coyote de obsidiana destrozaron el techo de un vagón viejo. Su cráneo brillaba con una energía azulada. «Es hora de tomar tu puesto, Esteban», dijo la entidad, extendiendo una garra. En su pecho había una llave de cobre, incrustada en el hueso. «Tu abuelo ya no puede sostener la vibración. Míralo», señaló a uno de los durmientes. Era un anciano esquelético, pero sus rasgos eran inconfundibles. Era él. Sus ojos se enfocaron en mí por un segundo y sus labios formaron una sola palabra: «Huye». Saqué mi martillo de geólogo de la mochila. No iba a ser el siguiente cable en su red. «Si quieres mi sangre», le grité al patrón, «vas a tener que venir a buscarla al andén de los vivos». Corrí hacia el túnel principal de Barranco del Muerto. Sabía que si llegaba antes del primer tren de las 5 de la mañana, podría romper el sello. Corrí por el balastro, esas piedras sueltas entre las vías que parecen diseñadas para que tropieces. A mis espaldas el patrón ya no caminaba, volaba pegado al túnel del techo. Como una mancha de petróleo inteligente, su risa no era humana. Era el sonido de 1000 frenos de disco fallando al mismo tiempo. «El primer tren de las 5 ya viene, Esteban», rugió la entidad. «Si te alcanza en el túnel, tu alma será el combustible de la línea 7 por los próximos 100 años». Al fondo vi un resplandor amarillento. No era el sol, eran los faros del primer convoy, saliendo de las fosas de Barranca del Muerto. El aire empezaba a empujar mi espalda.
el efecto pistón del tren acercándose a 60 kilómetros por hora. Estaba atrapado entre un dios azteca de obsidiana y 40 toneladas de acero naranja. Llegué a la estación. Barranca del Muerto. Estaba desierta, bañado con esa luz fría de hospital. El patrón saltó frente a mí, bloqueando la escalera de salida. Su sombra se estiró hasta tocar mis pies. Dame tu mano, ingeniero. Acepta el contrato de tu abuelo. Extendió su garra. La llave de cobre incrustada en su pecho brilló con una intensidad cegadora. Entonces lo recordé, lo que decía el diario de mi abuelo. El sistema solo funciona con los que tienen miedo. Cerré los ojos, dejé de correr, dejé de temblar, bajé mi martillo de geólogo. No tengo miedo de un ser cimiento, patrón. Mentí con todas mis fuerzas. Yo soy el que va a apagar tu luz. Con un movimiento desesperado no golpeé al patrón, golpeé la caja de registro de alta tensión. Justo cuando el tren estaba en la estación, un rayo azul cruzó el aire, conectó el tercer riel, mi martillo y el pecho del patrón. El grito de la entidad fue un terremoto sónico. La llave de cobre saltó de su pecho al rojo vivo, cayó a mis pies. El patrón se deshizo, en ceniza, justo como el primer vagón pasaba a milímetros de mi cuerpo. Me desperté en el andén. Un policía me sacudía el hombro. «Hey, joven, ¿se siente bien? No puede quedarse dormido aquí. Acaban de abrir la estación». Me puse de pie, aturdido. Mi ropa estaba limpia. Mi mochila no tenía el martillo. ¿Habría sido un sueño? ¿Un episodio psicótico? Caminé hacia la salida, subiendo las escaleras metálicas. 1, 2, 3. Al salir a la calle, el aire de la mañana en Avenida Revolución me pareció el perfume más glorioso del mundo. Metí la mano en el bolsillo de mi chamarra para sacar mi teléfono, pero mis dedos tocaron algo frío, metálico. Lo saqué. Era una llave de cobre, antigua, grabada con el símbolo del metro y unas iniciales, AR. Miré hacia abajo, hacia la rejilla. En el reflejo de un cristal cercano vi mis ojos, pero ya no eran de color café. Tenían un brillo amarillento, igual que los de don Manuel. Renuncié ese mismo día, pero hay algo que no me deja dormir. Desde entonces, cada vez que tomo el metro en cualquier línea, el conductor se detiene un segundo de más antes de cerrar las puertas. Siento que me miran, siento que esperan algo de mí. ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final? Te tengo que advertir algo. El patrón no se destruyó, solo perdió su llave. Y ahora que conoces su existencia, ahora que tu mente ha bajado a esos 40 metros conmigo, te has vuelto visible para el sistema. La próxima vez que estés en el último vagón de la línea 7 y sientas que el tren se detiene en mitad del túnel, no mires tu teléfono, no cierres los ojos, mira el cristal de la ventana. Si ves un reflejo que no se mueve como tú lo haces, significa que el transbordo ha comenzado. Y esta vez no habrá ningún ingeniero para salvarte.